Romanos, ¿no? la carta a los romanos, ¿no? ¿Cómo se llama? La Biblia digital, los celulares, la de papel, papiro, algunos tienen papiro. ¿Romano cuánto? Romanos capítulo 1, versículos 22 al 24. Ahí está. ¿Algo más? Romanos, está ahí en el... Lo tienen ampliado ahí arriba. Pero eso no quiere decir que no usen sus Biblias, no se acostumbren a la proyección. Dice, profesando ser sabios hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos, o se deshonraron en sus propios cuerpos, es decir, se degeneraron. ¿Está bien? Bueno, voy a poner un personaje que se habrán enterado quizás por los medios. Este es Stephen Hawking, murió ayer a los 76 años, estuvo casi 40 años postrado en una silla de rueda, tenía parálisis, la enfermedad de ELA le llaman. Dice, su esposa por 25 años tuvo 2 matrimonios, la primera esposa por sus 25 años, cuenta al biógrafo la fe que tenía ella, porque él se había declarado ateo, es decir, él no creía en Dios. Tenía este científico, uno de los más brillantes del siglo XX y parte del siglo XXI, tenía la teoría del Big Bang, que es la explosión, y por la explosión de la nada empezó a crearse el universo. Teoría que no es, como toda teoría, no es comprobable como la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, los que pasaron por la primaria o la secundaria, dice que el hombre viene del mono. ¿Hay algún descendiente acá de Chita? No. Bueno. Está bien. No hagan monerías tampoco. Entonces, Stephen Hawking decía que el universo fue creado de una explosión. Y de la nada se hizo todo. Parece un poco contradictorio porque este micrófono no se hizo de la nada y de pronto se juntaron un montón de átomos y se creó el micrófono. Es decir, alguien lo tuvo que hacer, ¿no? Alguien lo tuvo que diseñar, como en la computadora, como todo lo que está acá. Pero nosotros también, los que creemos en Dios y en la palabra, creemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Yo quería leer un poquito el testimonio de su esposa, su primera esposa. Dice que la opinión del astrofísico Stephen Hawking acerca de la existencia de Dios y su ateísmo, él siempre negó la existencia de Dios. Pero por otro lado, la esposa no paraba de orar por él y ella decía que él era un milagro porque la enfermedad del ELA que él tenía no podía durar más de 3 o 4 años y sin embargo duró más de 40 años en una silla de ruedas, en una parálisis que lo único que podía comunicarse era a través de una voz de un sintetizador y hablar. Es como que era una computadora que lo único que funcionaba era el cerebro. ¿Se imaginan, por un lado, el amor de esta esposa? Tener a una persona que no podía valerse por sí sola, no podía hacer sus necesidades fisiológicas, no podía comer porque tenía todo paralizado, no podía ir al baño, es decir, era una persona, entre comillas, inútil físicamente, totalmente desvalida, pero para la ciencia
fue un gran científico donde escribió libros, seguramente lo habrá dictado y otros lo habrán escrito, y con algunas teorías que dio clase a nivel mundial. Hay una película también, la pueden buscar en YouTube, la vida de este hombre. Pero él siempre negó a Dios. Él se mofaba de la religión y llegó a decir que la religión era un invento para las personas débiles. Dice la esposa de la creyente, fíjense cómo la fe de una mujer, a pesar que su esposo no era creyente, según ella dice que Dios lo sostuvo, porque ella oraba por este hombre hemipléjico. Y si yo entendía las razones de su ateísmo, es decir, del ateísmo del esposo, yo lo entendía, decía la esposa, lo entendía, porque a los 21 años una persona le diagnostica una enfermedad tan terrible. Entonces, ¿cómo va a creer en Dios? Es comprensible, como que la esposa puede comprender por qué él negaba a Dios, por qué él en carne propia estaba sufriendo esa parálisis que no lo permitía avanzar ni hacer nada por sí solo. Dice, pero yo necesitaba mi fe, porque me dio el apoyo y el consuelo necesario para poder continuar. Uno a veces se queja por cosas que se pueden solucionar. Pero ¿qué pasa cuando en nuestra vida tenemos, hoy decía la hermana, que a veces las pruebas son tan pesadas que no nos permite ni siquiera suspirar y decir, Dios está conmigo, porque es tan grande la mochila que hay personas que están tan mal físicamente y quizás a nivel familiar, que es tan fuerte el peso y el agobio sobre su vida que no le permite a veces no creer en Dios, sino cuestionar a Dios. Señor, ¿por qué a mí? Es decir, acá hubo un proceso. Este varón, siendo joven, le diagnostican una parálisis. Cualquiera de los que estamos acá, caminamos, vemos, podemos comer y tomar con nuestras manos los utensilios, podemos ir al baño, hasta ahora vamos todos solos, no nos lleva nadie. Pero Marina lo debe saber, y lo que hemos estado al hospital, qué difícil. ¿Qué es eso? Ah, el aparato. Qué difícil que es, ¿qué cosa? Valerse por otras personas. Qué difícil es cuando en una enfermera tiene que cambiar los pañales de una persona grande, cuando tiene que acompañarla al baño porque no sabe ir por sí mismo. Los que hemos estado en hospitales son cuadros muy crudos, ver a personas que están con sondas, que están totalmente imposibilitadas. Y si vamos a la casa cuna, por ejemplo, ¿alguna vez alguien fue a la casa cuna? O al hospital de niños, donde hay chicos que los han abandonado sus padres porque nacieron deformes, porque nadie ni siquiera los quiere adoptar porque le faltan los bracitos o las piernas. Sin embargo, cuando hay fe, ese dolor es transformado por acción. Hay otro, que no lo voy a poner a imagen, pero me viene ahora en este momento, un evangelista que recorre el mundo, que nació sin brazos y sin piernas. Él se casó con una chica normal, con todos los miembros, tienen un hijo, creo que van por el segundo, y es una cosita así, que lo ponen arriba, o se pone él porque no puede moverse por sí solo, arriba de una mesa, y empieza a predicar y le habla a los jóvenes y le habla a todo el mundo de que la fe es lo que a él lo ha sostenido, y que él también le pasó por la mente lo que sería una acción de suicidio, o al menos querer suicidarse. Porque ¿quién quiere vivir cuando le faltan los miembros, cuando se siente imposibilitado? Ahora, vamos a diferenciar. La persona que niega a Dios
por una carga en su cuerpo emotiva fuerte es justificable, pero no quiere decir que sea aceptable. Porque vemos en el mundo que hay gente que le faltan miembros, pero a veces alaban a Dios aunque le faltan los miembros. Yo conocí un pastor que era ciego, ahora partió con el Señor, pero él había nacido ciego, leía la Biblia en braille, en sistema que era por tacto, predicaba, y yo me acuerdo que era muy joven en el pastorado, recién empezaba, y me acerqué a él, me pone la mano acá sobre el hombro y me dijo, estás mal. Digo, ¿cómo sabe que estoy mal si no me ve? Mi cara no me la puede ver. Pero él percibía, veía con sus ojos espirituales, percibía con su discernimiento espiritual que yo estaba mal. Por eso dice Jesús, no hay peor ciego de aquel que no quiere ver. Porque una cosa es no ver por ausencia física y otra cosa es no ver porque no quiere ver la realidad. Y vamos a hablar de esos necios. De las personas que quizás están bien, pero que son necios. La palabra necio aparece muchas veces en la Biblia. Vamos a ver a los necios de la Biblia. Acá hice una listita de 8 necios de la Biblia, que por ahí nos podemos sentir identificados, y que tiene que ver con actitudes que a veces nos alejan en vez de acercarnos a Dios. El primero, Balaam. A ver, ¿quién conoce la historia de Balaam? No me diga, como una vez un alumno del seminario que me dijo, Balaam fue la primera oveja que baló. Digo, no era una oveja, era un profeta, ¿no? Pero bueno, Balaam era. Balaam considera su camino como recto. Son esas personas que dicen, yo hago lo que quiero, mi camino me lo elijo yo, nadie me lo dirige. ¿No nos hemos cruzado una vez ese pensamiento? ¿O somos tan espirituales que somos guiados por Dios? No, yo muchas veces digo, yo me hago lo que quiero, yo hago lo que quiero. ¿Me siguen? Amén. Versículo 1, perdón, el punto 1, Proverbio 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es derecho en lo que él dice? Pero es su opinión. Mas el que obedece el consejo es sabio. Hay gente que no le gusta recibir consejos. Porque no nos gustan que nos digan, vos tenés que hacer tal cosa. Levanta la mano. Sí, somos orgullosos. No nos gustan que nos digan por dónde tenemos que andar. Caín. ¿Quién conoce la vida de Caín o la historia de Caín? Caín, ¿quién fue? El que mató a quién. Abel. No Abel Pinto, sino Abel de la Biblia. Que es el número 2. Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Caín por necio, lo que hizo fue que entrar en un crimen terrible, matar a su propio hermano de sangre. ¿Por qué? Porque había en él orgullo, envidia y soberbia. Él no podía admitir que Dios tendría cierta preferencia sobre Abel y no sobre su vida. Tercer personaje de la Biblia, Absalón. Estoy pasando un poco de lista a ver cuántos conocemos. ¿Quién fue Absalón? A ver. El hijo de David, el que tenía el pelo largo como yo. Así largo. Cabellera larga tenía. Era el extraño de pelo largo. Absalón se rebeló con su papá, contra su papá. Hizo rancho aparte. Formó un ejército. Pero el papá, David, lo quería tanto que no se atrevía a matarlo ni a perseguirlo. ¿Se acuerdan la historia? Pero el general que estaba con David se encargó de perseguirlo y como tenía el pelo tan largo como yo, iba a caballo, como yo, que no sé andar ni en mula, y de pronto se enganchó el pelo en un árbol, se quedó colgado. Algunos se quedan colgados de una forma, ¿no? Pero él se quedó colgado. Y ahí aprovecharon y le tiraban flechas. Y quedó como un colador. Después tomaba agua y le salía por todos lados, con los dibujitos. Bueno, Absalón es el necio que menosprecia el consejo de su padre. ¡Ah! ¿Cuántos hay padres acá? Levanten la mano, padre, madre, que hay por acá. Hay unos cuantos, ¿no? Bueno,
los hijos también van a ser padres, ¿no? O sea, todo llega a la vida, así que ya te va a llegar a vos también. Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Qué palabra sabia, ¿no? El que guarda la corrección va a ser prudente. Ustedes me habrán escuchado el famoso testimonio del castañazo que me dio mi papá a tiempo cuando yo quería salir con unos chicos, amigos, que él no quería que yo salga. Porque él sabía que esos chicos andaban mal camino. Y mi papá, yo tendría 14, 15 años, me dijo, bueno, no vas a ningún lado. Y entonces me dejó los 5 dedos acá marcados en la cara, no me olvido más. Me fui a la pieza, lo odié esa noche, esa tarde, y al otro día me enteré que esos amigos lo buscaba la policía y uno murió en un tiroteo. Así que yo, sin comerla ni beberla, por curioso, me iba a ir con estos amigos y hubiese terminado mal. A mi papá no sabía qué ver aprenderle después, porque lo adoraba. Digo, papá, gracias, gracias. Me salvó la vida. Un cachetazo. Y ahora estamos en la era del permisivismo, es decir, que hagan lo que quieran los chicos. Porque hacen lo que quieren, después hacen lo que quieren. Así les va, ¿no? No es nada alusivo a nadie, pero me refiero que los límites son importantes. Todos necesitamos límites. Yo lo vi en la escuela, es decir, con los chicos, todo lo que dice papá y mamá está bien, pero cuando entra la adolescencia, pobre empieza en una crisis que el padre o la madre pasan a ser enemigos. ¿Qué sabe el viejo? Yo ya me la sé. Así pensaba yo. Y Absalón no pudo sujetarse a su papá, empezó a engendrar en él una rivalidad que terminó siendo su enemigo. Eso no está en la Biblia solamente, pasa en la vida. ¿Cuántos hijos terminan siendo enemigos de sus padres? No les hablan por años, se enojan, se van de la casa. Y después por ahí cambian, pero cómo sufre el papá o la mamá y cómo sufren ellos cuando viven esa experiencia. Por eso la sujeción no es algo pasado de moda. La sujeción sigue siendo una bendición para nuestra vida. Dice la palabra de Dios, sujetados los unos a los otros. Amén. El necio número 4, el rico. Bueno, acá van a decir, acá no es para mí porque ninguno de acá es rico. Pero no voy a hablar de la riqueza solamente de plata. Hay gente que es rica de orgullo, que es rica de soberbia. Dice, no combinen el necio sus deleites. Cuanto menos el siervo del Señor de los príncipes. ¿Saben qué quiere decir esta traducción? Yo la busqué en una traducción más accesible. Que el necio no disfruta los deleites. No sabe discernir entre las cosas de la vida. Esto no quiere decir que coma rápido como yo. Mi esposa siempre me dice, saborea lo que come. Es otra cosa. Habla de los deleites de la vida. El necio no valoriza. ¿Sabe cuándo lo valoriza? Cuando lo pierde. No valoriza la casa hasta que deja de tenerla. No valoriza a un ser querido hasta que deja de tenerlo. No valoriza la vestimenta hasta que ya no sabe qué vestirse. Porque el necio no vive con una actitud de agradecimiento. Como hay soberbia en su corazón, no se da cuenta. Entonces los deleites de la vida no dice gracias Señor porque tengo una cama, un colchón, una almohada, un techito. Está siempre así, ¿no? Como en forma despectiva. Pero el día que está en la lona, ahí Diosito Santo, ayúdame porque no sé por dónde salir. Eso es una actitud necia. Roboam. Está en la Biblia, Roboam. Proverbios 26 dice, este es el punto 5, no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega. Ayer cayó en algunos lugares piedra, ¿sabían? ¿Se enteraron que llovió ayer? ¿Sí? Sí. Bueno, en algunos lugares cayó piedra. ¿Dónde más afecta la piedra? En los que tienen campos. Porque ¿qué le hace al campo? Destruye el campo, el maíz, el trigo. La nieve, cuando hay, a ver, Lidia me va a entender que le gusta las plantas. Si cae una helada, lo primero que afecta son las plantas. ¿Qué hacemos nosotros que nos gustan las plantas? Y ponemos ahí un tolvito, algo para que...
Pero una helada en un campo donde no puedes poner una media sombra porque es un campo, perdés la cosecha. Entonces dice, no le conviene la nieve. La comparación que usa David, Salomón, es que el necio todo lo hace fuera de tiempo. No espera porque es ansioso, quiere ya las cosas y se equivoca. Muchas veces por necio hemos comprado cosas que después no sabemos qué hacer. ¿No pasa? Me compré algo bárbaro y después digo, ¿para qué lo tengo si no lo uso? Porque somos tentados por los ojos, queremos ya, y después, ¿vieron como los chicos que quieren juguete ahora y al otro día lo tienen ahí tirado? Bueno, a veces somos chicos mentales, queremos todo ya y lo queremos y después no lo disfrutamos. Por eso la necesidad también tiene que ver con las personas que las cosas las quieren ya, como la propaganda. ¿Querés ahora? Llame ya. Y si obtiene esto, le vamos a dar el segundo producto y si no le gusta le devolvemos la plata. Minga te van a devolver. Minga. A mí nunca me devolvieron nada. Porque ¿saben por qué? Porque son empresas fantasmas que te venden cosas que después no te anda a reclamarle a Montoto, perdón la expresión. Pero es así. Entonces la ansiedad a veces nos puede jugar una mala pasada y la persona sabia no es ansiosa. Sabe esperar sus tiempos. Ahorra con paciencia porque sabe que le costó trabajo. Por eso muchas veces la actitud del necio es aquel que tiene un dinero pero no lo ganó, lo tiene de arriba, y como lo tiene de arriba no lo valoriza. Y entonces se va como el agua, ¿vieron? Entre las manos. Hay gente que tiene un agujero en el bolsillo, porque dice, ¡ay! Ayer tenía 500 pesos, hoy estaba una persona que nos visitó, me decía, fulana de tal, ayer tenía tanta plata y hoy no tiene nada. ¿Cómo hizo? Y no lo administró. Muy fácil. Pero ¿saben cuando pasa eso? Cuando no hay responsabilidad. ¿O no? ¿Quién de nosotros que estamos acá trabajan? A ver, yo no trabajo. Luis, vino Luis, aleluya, ¿cómo estás? Trabajás todavía, ¿no? Bueno, ¿quién del que está acá tiene que pagar alquiler, impuestos, o no alquiler, pero impuestos, luz, gas, todos? Porque nadie vive del aire. Si alguien cobra un dinero y al otro día se lo patina todo, como se dice, ¿después qué pasa? Nada. Nada. Bueno, esto a mí me ha pasado, no es que estoy tirando pálida, me hablo a mí también. Entonces digo, el administrar es parte de la sabiduría. La necedad es gastar cuando no hay que gastar. Por eso yo cada vez aprendo más y le digo a mi esposa, no me gusta ir mucho a los supermercados, sobre todo a Carrefour y eso. Porque te ofrecen todo y vos te llevas cosas que después decís, ¿para qué la quiero? ¿Qué se ríe? ¿Que fuera la Carrefour o Walmart? No, está todo riendo. Bueno, cambiemos de tema. Palabra para mí. 1, 2, 3, 4. El sexto, el faraón. ¿Lo ven ahí el faraón? Dice, como perro vuelve al monte. Miren la expresión que usa Salomón. Como perro que vuelve al vómito. ¿Usted alguna vez vio un perro en serio, no? Un perro en serio que vomita, se va y vuelve y come lo que vomitó. Sí, ¿o el gato también? Bueno, hay que estar, ¿no? ¿Usted comería? No. El perro vuelve a comer lo que él devolvió. Esto lo dijo en Proverbios Salomón y lo repite Pedro. Como el perro que vuelve al vómito, así es el necio que repite su necedad. Es decir, que una vez te enredes con la misma red, pero por ya de caer, hacer lo mismo 2 o 3 veces, bueno, algo acá no carbura. ¿No? Porque todos cometemos errores. Pero el que es reiterativo en ese error, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No pasa? No. Ah, no pasa, bueno, vos sos perfecto, pero yo no con gente imperfecta. Pasa.
Y volvemos a caer en la misma raíz, caemos en lo mismo. Hace poco con mi esposa fue a un casamiento de un amigo de la infancia que me lo quiero mucho, pero es un tiro al aire, no es cristiano, ¿eh? Es más mundano que el diablo. Pero es buena persona, es buena persona. Lo mató, ¿no? No, pero es buena persona. Es buena persona. No, buena persona. Me refiero que está en crisis, no es que... ¿Qué es el tercer casamiento? El tercer casamiento. Le digo, bueno, Carmental, ya el tercero. ¿Qué hace, competencia? Claro, son errores de la vida. Le digo, bueno, seguir cometiendo errores. Me hacía acordar a la mujer samaritana, hace 5 veces tuvo, 5 maridos. Es decir, una vez por entre la horta, 2 veces, no, perdón, no quiero decir eso. Pero, caer en lo mismo, y hay gente que vuelve a caer en lo mismo. Pero no solamente los adictos, porque se entiende que el adicto es una persona enferma que tiene una adicción. Yo me refiero a las personas lúcidas que de pronto dicen, ¿cómo de vuelta? ¿Y cómo de vuelta? ¿Y cómo de vuelta? Vuelve el perro al vómito. Sansón. Luis no debe conocer a Sansón, porque él está haciendo pesas, vino que ahora vino con la musculosa esta, con los músculos. Vamos a hacer una competencia. La tipa no crece mucho. No, bueno, lo mío para abajo. Bueno, Sansón murió antes de tiempo. ¿Sabían que Sansón murió antes de tiempo? ¿Sabían? Bueno, dice la Biblia, no hagas mucho mal, esto lo dice Eclesiastés, ni sea insensato, porque ¿por qué hablas de morir antes de tiempo? Sansón estaba preparado para luchar contra los enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos? Los filisteos. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Las mujeres. Las mujeres. Vino Dalila, no Mencia, otra Dalila, aclaro, y Sansón dijo, esta es la mía. ¿Y sabe qué pasó? Sansón tenía pelo largo, porque el poder estaba en el pelo. Dios le había dado esa virtud, que es el pelo largo. Y entonces empezó a coquetear con su poder, con la unción de Dios. No hay que coquetear con la unción de Dios. Y entonces empezó a decirle a Dalila, que era más viva que él, porque vamos a ser honestos, los varones y las mujeres son muy rápidas y inteligentes, nosotros somos los pavos. Pero es una virtud, la mujer tiene esa virtud de ser inteligente, es inteligente. Los hombres también, no te pongas así, Cristian. Pero me refiero que Dalila tenía astucia y Sansón tenía poder, pero no lo estaba usando. Y entonces Dalila le dijo, a ver, mostrame tu poder, pero revelame tu secreto. No te puedo decir, Dalila, eso. Entonces lo fue seduciendo, lo fue enroscando, le dio unos vinitos, se agarró una tranca, porque se emborrachó, y dijo, te voy a decir que mi poder va en el pelo, pero no se venga a nadie, ¿no? Y agarró Dalila y se durmió, le cortó todo, lo dejó pelado como Luis, no sé, ahora se usa el pelo corto. Lo dejó así sin pelo, y cuando vinieron los filisteos dijo, estos son los míos, y se puso así, se hicieron anicos, pedazos. Y después terminó en un palacio, ciego, porque lo cegaron, porque el pecado te ciega, hermano, el pecado te ciega, no sabes lo que va a hacer. Y quedó ahí en el palacio, lo ataron entre 2 columnas, dice que la palabra que empezó a crecer el pelo de vuelta, le dijo a Dios, déjame terminar lo que tenía que empezar, y no lo terminé. Y Dios le dio la unción y derribó esas 2 columnas y el palacio se vino abajo, murieron todos los filisteos, pero también él murió. Y era joven, murió antes del tiempo, por necio. Mucha gente se le acorta la vida por necio, porque toman mucho, comen mucho, se drogan mucho y hacen mucho mecanismo. Yo tenía mi padrino que lo amaba, murió de cirrosis. Saben que la cirrosis lo provoca el alcohol. Ya no tenía hígado ni páncreas, era una esponja. Los médicos no sabían qué sacarle. Una persona inteligente, sabia, culta, había estudiado. Era de esos militares que van a la escuela militar y estudiaban, y sabía, y me hablaba de geografía, de historia, de Napoleón, de qué sé yo. Era un libro abierto mi tío, pero le daba a la bebida blanca, que es mucho más fuerte.
y le hizo un agujero tan grande que yo lo fui a ver al hospital en los últimos días de su vida. Tenía 50 y pico de años. Con su vitalidad podía haber vivido hasta los 80, pero se le cortó la vida por necedad. Porque él decía, como muchos dicen, yo hago de mi cuerpo lo que quiero. Sí, cuando tenés una esposa y tenés hijos, hasta por ahí nomás haces lo que querés. Porque todo lo que vos haces afecta al otro también. Yo cuando como con sal, ya le afecta a mi esposa. Pero... cuidate, no te quiero llevar al hospital. A mí me gusta la sal, pero no puedo comer con sal. ¿No? O cuando comemos lo que sufren diabetes, no podemos, tenemos que cuidarnos, porque el cuerpo es templo. Yo tengo acá un pasaje bíblico, acá la panza, pero ya va a bajar. Tengo fe. Y por último, Salomón. ¿Quién conoce la historia de Salomón? El hombre más sabio. Qué contradictorio, perdió su sabiduría. ¿Saben por qué? ¿Por qué la perdió Luis, la sabiduría de Salomón? ¿Cuál fue su debilitation? Su debilidad. Mujeres, ¿no? Decilo más fuerte. Las mujeres, ¿viste? Vos mismo. Dios le había permitido que tenga unas cuantas esposas. No le alcanzaba. No, pero a Salomón. ¡A Salomón! Ya se puso alegre. Y tenía. Y podía mantener. Entonces se casó primero con la hija del faraón, porque Salomón había jurado, a diferencia de su padre David, que no iba a correr sangre en su reino. Entonces negociaba, me caso con la hija del faraón, se termina la guerra con los egipcios. Era, ¿no? Y empezó a tener así mujer, un harén, qué sé yo. Pero no era suficiente para él, sino que las esposas que se había casado, muchas eran, ¿qué cosa? Idólatras. Y entonces, por irse a la idolatría, Salomón dejó de adorar a Dios, dijo, bueno, un poquito de, vamos a hacer miti-miti. Y en su reino se le vino a pique. Todo lo que había conquistado su padre de unir a los reinos de Israel, se dividió de vuelta. Vamos a ver ahora eso. Versículo 23, seguimos con Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y reptiles. Es decir, se volvieron idólatras. Habla, Romanos es una carta dirigida a creyentes. Acá viene algo fuerte. Dice, no tendrás dioses ajenos. Acá hay 3 dioses que son los más imperantes en el mundo. Dice, 3 categorías de dioses que creamos nosotros, pero que no son el Dios verdadero. Un Dios, dice, un Dios puede ser una imagen de un ser considerado sobrenatural y adorado directamente por medio de imágenes como si fuera Dios, con minúscula. El primero es Buda. El budismo es una de las religiones más grandes del mundo oriental, junto con el hinduismo. Bueno, son dioses que, dice la palabra, tienen ojos y no ven. Tienen oído y no oyen. Tienen boca y no hablan. La Virgen. Todos amamos a María porque fue la madre de Jesús. Una mujer admirable. Pero yo cada vez que voy al hospital de San Isidro veo que tocan la imagen y se quedan hablando y digo, ¿a quién le hablan? Porque es un yeso. Y yo veo gente, hasta he visto profesionales que se quedan ahí. Y a veces digo, pues yo la conozco a ella, cálmate, porque ya la pastora ya le va a hablar. Pero pasa. Nosotros no criticamos, respetamos las creencias, pero queremos ir a la verdad. La verdad dice Jesús que te hará libre. Y por último, el dios hindú Brahma, que no es la cerveza. Este es Brahman. No es Brahma. Brahman es un dios hindú que ellos creen en la reencarnación. Entonces, ni un mosquito a un camello te matan. Los hindúes por ahí les pican los mosquitos, que por ahí es una reencarnación de mi abuelo que se hizo mosquito ahora. ¿Y por qué lo voy a matar? ¿Vos te reís? No matan la vaca, la vaca es algo sagrada en la India. Yo la veo y digo, qué lindo asadito que me diga, pero en la India no se puede matar.
¿No es cierto, Luciano? ¿Te imaginas una? Pero son flacas las vacas de ahí. Luciano es el toque. No, que está bueno el asado. Pero digo, Lo mata todo. no mata ningún ser vivo. Comen vegetales, medio contradictorio, porque son vegetarianos, pero los vegetales también son seres vivos. Pero bueno, son sus creencias. La verdad os hará libre. Vamos a hablar de los dioses, de los ídolos, que el necio termina adorando. Mire, nada de esto es malo mientras que no sea un fin en sí mismo. Lo voy a nombrar, si no ve acá la vaquita esta del toro con cuernos. Dice, la profesión. ¿Está mal tener una profesión? No. No. ¿Está mal tener familia? No. No. ¿Está mal tener dinero? No, No. ¿Cultura? tampoco. ¿Poder? ¿Placer? ¿Fama? ¿Comodidad? ¿Alguien quiere estar incómodo? No, quiere estar cómodo. No está lindo el aire acondicionado. Uno quiere comodidad. Éxito. ¿Quién quiere ser fracasado? Nadie. ¿Vos qué vas a ser? Yo, hijo. Vos. Cantante famoso. Éxito. Todo eso está bueno, pero cuando se convierte en una obsesión, se transforma en un ídolo. Ese es el problema. Ahí está el problema. La familia es algo sagrado, como decimos, algo muy importante, pero nunca tiene que estar en lugar de Dios. Y no lo dije yo, lo dijo el Señor, Jesús. El que ama más a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, el amor tiene que ser administrado en el lugar que corresponde. Yo siempre digo, Jesús tuvo coraje para decirle a su mamá y a sus hermanos que no los conocía. ¿Se imaginan ustedes, no? Que vas a ver vos a Selena y ¿vos quién sos? No, pero no. Fue ofensivo lo de Jesús. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Sino aquel que hace la voluntad. Porque, ¿qué estaba enseñando el Señor? Que hay una escala de valor. Bueno, el placer a todos nos gusta, el poder es algo que si mal lo usan, dice Proverbio, cuando los poderosos y los malos gobiernan, los pueblos gimen. No es nada alevoso, pero hay que conclusión, ¿no? Cuando alguien gobierna mal, ¿quién sufre? El pueblo. El poder en la casa, cuando el padre o la madre se vuelve dictador, se vuelve tirano en la forma de ser, está usando mal el poder. Porque el poder del hogar es el servicio y no la tiranía. En mi casa mando yo. ¿No escucharon eso? Yo no, ¿eh? Digo, en mi casa mando yo. No, pastor, En la iglesia mando yo. Yo tampoco mando en la iglesia. Ni la pastora. Acá el que manda es Jesucristo. Porque la cabeza es el Señor. Nosotros estamos de paso, puede venir otro. Pero el que manda es el Señor. Amén. La fama, ¿cuánto dura una fama? Miren vos que River, ¿cómo le fue? Perdón, vos sos de River, ya sé. Pero digo, un día un futbolista es un ídolo y al otro día no lo conocemos. Pobre hombre, ¿no? En el fondo lo único que tiene es plata. Y reconocimiento hasta ahí nomás. Porque pocos son los Messi, pocos son los Maradona, la mayoría, mucha gente ni se acuerda. En los mundiales es una sangría, yo veo que todos somos directores técnicos. Lewin, ¿cómo se llama? San Paolo. No, el que juega la selección, Lewin. Higuaín. Higuaín ese, Higuaín, pobre, Lewin. Yo no entiendo de fútbol. Se rompe, ¿eh? A ese, ¿cómo se llama? Se rompe. Higuaín. Higuaín. Un día lo mataban, otro día lo crucificaban. Messi no sirve para nada, pero el último mundial se mandó unos cuantos goles, grande Messi. Porque la gente idolatra y la gente te saca. ¿O no? Bueno, ¿está malo eso? No, los excesos son malos. Porque son seres humanos. Y nada más que eso. Es más, mientras que vos te matás y te desvivís, ellos se llenan la plata. Así que no los idolatres tanto. ¿Me siguen? Entonces, el éxito, la comodidad, la fama, el dinero, la familia, está bueno, pero son bienes relativos. La fama se va, el dinero se evapora,
la familia se disuelve, a veces buscan cada uno su lugar. Yo vengo de familia italiana, mi papá soñaba con la mesa y todos reunidos a la mesa ahí. Y eso duró cuando nosotros éramos chicos, pero después nos dispersamos y bueno, pasa. ¿Cuántas veces sentimos vacíos que en nuestra mesa no está alguien ya? O porque falleció, o porque se fue. Entonces, tenemos que saber que lo principal es Dios. Si Dios está en nuestras vidas, puede estar rodeado de gente, puede estar solo, pero va a estar bien siempre. Porque el Señor te va a suplir todo lo que falta. Amén. Si va a tener dinero o no va a tener dinero, eso es relativo. Porque podés tener dinero y tenés un cáncer que te estás muriendo, o podés tener dinero y no tener felicidad y no sirve para nada. Por eso dice Proverbio, más vale un plato de legumbres con paz que abundancia con violencia. ¿De qué sirve la abundancia si hay violencia? Cultura. La cultura del conocimiento vale, pero si es para yo agrandarme por lo que tengo y no la uso como servicio, no me sirve. En la escuela siempre me enseñaron, no importa lo que sabe un profesor, sino cuánto aprende un alumno. Si no es el profesor, no sirve como profesor. Porque es así. Es decir, lo que uno tiene, lo tiene que dar. Lo tiene que compartir. No me miren la mosca. Tiene que entrar una mariposa para que se quede todo mirando la mariposa. Voy a usar ahí. Bueno. Ya termino, ya termino, así después tenemos una merienda, así no se vaya, vamos a comer alfajor y una cosa. Voy a citar 4 versículos bíblicos. Que lo escribió Pablo a una comunidad que era necia. ¿Saben que tenían el Espíritu Santo? Hablaban en lengua, profetizaban. Tenían todos los dones los corintios, pero eran necios. Porque le dijeron a su papá espiritual, no te necesitamos. Pablo estaba preso, estaba lejos de Corintio y ya no lo querían a Pablo. Miren lo que dice Pablo. Primera de Corintios 4:10. Nosotros somos necios, pero lo dice en forma irónica, por amor a Cristo, mas ustedes son prudentes. Si ustedes son los que ya saben, no necesitan de mí, decía Pablo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Siempre en forma irónica. Ustedes ya son autosuficientes. ¿Vieron cómo cuando uno crece y dice, ya no necesito el consejo de mayores? Así estaban los corintios, orgullosos de su sabiduría, pero que habían olvidado a su padre espiritual. Nosotros, sin honra, es decir, a nadie nos honra, decía Pablo. Primera de Corintios 1:26 dice, pues considerad, hermano, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. A la carne hay muchos, ¿saben a lo que me refiero a la carne, no? Es decir, a lo que no es desde el espíritu. Hay mucha gente que es sabia. Como Steve Hawking, no me sale ahora. ¿Cómo es? Hawking. Él era muy sabio, pero era necio en su creencia hacia Dios. Eran personas que le faltaba algo importante que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 3 partes: cuerpo, mente y espíritu. El hombre sin espíritu es un cadáver andante. Me van siguiendo. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Hoy el mundo sigue burlándose de la cruz de Cristo, que pertenece al pasado, que no sirve. Ahora viene Semana Santa y todos se hacen religiosos, pero después se olvidan de Dios. Y lo peor, que algunos usan Semana Santa solamente para... Ni siquiera se acuerdan de Dios en Semana Santa. Dicho de paso, voy a hacer un paréntesis, aunque no importa que salga por... Pensamos en una vigilia el sábado santo, o sea el 30 o el 31 de marzo. Después, el domingo es Pascua. Pero si hay consenso, si no lo hacemos, ¿cuál es el sentido? Después lo voy a mandar por WhatsApp. Es decir, nos gustaría hacer una vigilia, pero que estemos de acuerdo y que digamos, bueno, yo voy a venir, porque la vamos a hacer entre toda la vigilia. Una vigilia de 4 horas, no toda la noche, pero encontrarnos, cantar, participar, poner una palabra, si alguien quiere compartir una palabra, una canción, pero es una construcción, como un fogón. ¿Vieron un fogón? Cada leña va aumentando el fuego. Entonces, vaya pensándolo,
si se anota y le interesa, el sábado antes de Pascua vamos a hacer una vigilia acá. En vez de tener el cine, sí. Otra nota. Gracias, uno. Me la pasé. Dos. Bueno, después hablamos. Y lo último. ¿Dónde está el sabio? Dice Pablo, en 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo o el que contiende? ¿No ha hecho Dios la sabiduría de este mundo que sea necedad? Es decir, Dios revierte el que se cree sabio y el que se cree inteligente, pero tiene un corazón duro, para Dios no sirve. Hay gente que por ahí no tiene la capacidad y la sabiduría, pero tiene un corazón humilde y Dios lo bendice. Entonces, pongamos en la balanza antes de orar, ¿tendré actitudes necias o tendré actitudes de sabio? Mis responsabilidades y mis decisiones son necias o son de sabio. Que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Que podamos entender que muchas veces podemos cometer errores por nuestra necedad. Padre, bendecí esta palabra, bendecí lo que hemos compartido, leído, y que tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad pueda tocar nuestro corazón, Señor. Señor, a veces somos necios porque, como Salomón, queremos abarcar muchas cosas y terminamos no haciendo nada. A veces somos necios, Señor, como